¿Qué significa catalizar? Acelerar la reacción. Ellos, las enzimas, no intervienen en la energía, en la termodinámica de la reacción en sí. Con eso quiere decir que la reacción química tiene que ser de alguna forma favorable siempre, y lo único que hace la enzima es hacer que ocurra más rápido. ¿Okay? Así que dentro de las propiedades tenemos que ellas solamente se requieren en pequeñas cantidades porque nunca se van a gastar. La misma enzima puede volver a reaccionar una y otra vez. No tiene que volver a reconstruir, ¿no? Ellas no se alteran de forma irreversible, y como dice aquí, y lo tenemos que resaltar, es que no tienen efecto en la termodinámica de la reacción, no aportan ningún tipo de energía a la reacción química. ¿Okay? La reacción química debe ser favorable. Ellas son muy sensibles a la temperatura del ambiente, al pH, a la presión. Entonces quiere decir que variando esta presión y esta temperatura y este pH, puedo hacer que se llegue a un nivel óptimo y ellas funcionen más rápido, pero lo que ocurre en el cuerpo, en las enfermedades, es que normalmente ellas pueden llegar a perder la función, ¿no? Pueden llegar a paralizarse. Un poquito de nomenclatura de enzimas es que ellas se van a unir con una molécula llamada sustrato, y a este sustrato le van a transformar en producto. Entonces ahí tenemos una enzima, el sustrato, el complejo enzima-sustrato y la generación de productos. Si yo quiero medir o saber si la enzima está presente, lo que normalmente se hace es trabajar con los productos, que son los que se van a poder recolectar. Es muy difícil poder captar estos sustratos, hasta porque estos sustratos suelen ser metabolitos o de algún ciclo, en donde los productos son al mismo tiempo metabolitos de otra enzima. Entonces muy difícilmente los puedo recolectar. En cambio, si yo puedo obtener los productos, ahí sí, ¿no? Cuantitativamente puedo saber cuánta enzima está presente, si está presente o no. Un poquito más de nomenclatura. Esta enzima, ella es una proteína, y esta proteína es aminoácido, pero muchas veces, como hemos visto en las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ella puede contener ya los llamados grupos prostéticos, que son regiones no formadas por aminoácidos, o sea, una región que está formada por cualquier otra especie o naturaleza de moléculas, ¿no? Entonces, estos son los grupos prostéticos, y una enzima tiene un sitio en particular que es el que va a ser activo, que es el que va a realizar la función en sí, que suele tener un grupo prostético, y además suele tener algún otro compuesto que puede ser orgánico o inorgánico. Por ejemplo, puede ser vitamina, puede ser algún metal pesado, que es llamado de coenzima, ¿no? Entonces, esta enzima por sí sola, la parte proteica de la enzima, la cual no es funcional todavía, es la apoenzima. Si esta apoenzima se une con un grupo prostético, y además el grupo prostético contiene una molécula en particular que le va a permitir la reacción, por ejemplo, vitaminas o metales pesados, que le vamos a llamar coenzima, entonces apoenzima más coenzima, ahí recién yo tengo la enzima funcional. Entonces eso quiere decir que muchas de las enzimas, si yo no tengo, por ejemplo, zinc o potasio, vitamina complejo B1, cosas así, la enzima no va a funcionar. Y es como si no hubiese la proteína, ¿no? Como si no hubiese la enzima. Entonces ahí yo necesito que todo esté presente para que la enzima pueda ser funcional. Ella se clasifica en 6 grupos. Internacionalmente tienen el número romano en representación, y que esta clasificación está en función al tipo de reacción que realizan. Entonces, por ejemplo, la de clase 1, que son oxidorreductasas, ellas realizan lo que dice el nombre, ¿no? O sea, reacciones de oxidación y reducción, en donde una oxidación básicamente es robar, o mejor dicho, perder electrones. Si yo tengo una oxidación, yo pierdo electrones. Y una reducción es ganar los electrones. Pero en bioquímica, generalmente nosotros tenemos cadenas de carbono-hidrógeno, y las reacciones se van a basar en romper este carbono-hidrógeno. Así que cuando yo rompo una reacción, un enlace de carbono-hidrógeno, yo en realidad lo que estoy haciendo, ya que el hidrógeno es un tipo así, ¿no? O sea, el hidrógeno tiene un electrón en la vida, y
Y el tipo es así tan bondadoso como será que él dona ese electrón y lo comparte, ¿no? Entonces la estafa más grande es cuando yo rompo el enlace carbono-hidrógeno y el electrón lo mando a volar, ¿no? Y el electrón se queda ahí, el hidrógeno se queda como ion hidrógeno y el electrón se me queda. Entonces, con esto quiero decir que cuando nosotros tenemos moléculas de carbono y yo rompo un enlace de carbono-hidrógeno y al hidrógeno lo mando a volar, es exactamente lo mismo que decir estoy oxidando esta molécula, porque en realidad lo que estoy haciendo es perdiendo ese electrón, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que se le está quitando un hidrógeno de alguna cosa, por ejemplo, puede ser una proteína, puede ser un azúcar, puede ser cualquier cosa, quitar hidrógeno significa oxidar. Y meter hidrógenos pues, significa reducir, porque yo estoy creando enlaces químicos, estoy compartiendo más electrones. Entonces, por eso que en la óxido reductasa, miren en la última columna de la derecha, hay ejemplos, 9 décimas, dice deshidrogenasa. Todas las deshidrogenasas son oxidasas, son enzimas que van a oxidar. Y adelantando un poco lo que vamos a ver en el módulo 3, cuando yo digo oxidar, dale que yo pierdo un electrón, pero lo que yo estoy haciendo energéticamente es liberar energía. Es por eso que al cuerpo le interesa oxidar las moléculas, porque cuando yo oxido, yo libero esa energía y la puedo utilizar la energía para transformar otras cosas o para guardarla, ¿no? Lo mismo pasa con las reductasas, o sea, si deshidrogenar es oxidar, entonces reducir, vale, reducir, ¿no? Reductasa, ¿vale? Esa es la primera familia, entonces muy importante, cuando yo tengo una reacción redox, si alguien pierde los electrones es porque alguien más los gana, entonces siempre voy a tener reducción y oxidación juntos en la misma reacción. Transferasa es transferir un grupo funcional. Entonces ahí por ejemplo está AB más C, ¿no? C entraría como un grupo funcional X, por ejemplo un fosfato, un metilo, una amina, y esta enzima lo que hace es en esa molécula AB adherirle el grupo funcional C. Entonces ahí tengo ahora la molécula BC. Entonces transferasas, por ejemplo, podrían ser transaminasas que transfieren grupos amina o las quinasas, que son las que fosforilan las moléculas. Siempre que digan quinasa, significa que le estoy transfiriendo un grupo fosfato, ¿vale? Entonces yo estoy colocando un grupo fosfato en algo. Y eso significa activar la molécula en términos metabólicos. La estoy haciendo más interesante, hidrolasa. Vieron que cuando nosotros hacemos enlaces de proteínas, enlaces glucosídicos, enlaces peptídicos, siempre se libera agua para crear el enlace. Entonces, cuando yo creo el enlace, libero agua, ahora, ¿qué tal si le devuelvo el agua para romperlo, ¿no? Entonces, en eso se basa la hidrólisis. Y las hidrolasas, ellas añaden agua y rompen las moléculas. Entonces, yo tengo AB más agua, ahora yo tengo AH y BOH, que quiere decir que yo separé por el agua. Ahora le metí esa molécula de agua y la separé la molécula, ¿vale? Así que sirve, por ejemplo, en el caso de la tripsina o la fosfatasa alcalina, son enzimas que van a degradar. Van a degradar en términos de digestión, por ejemplo, la tripsina secretada en el jugo pancreático sirve para digerir las proteínas de la alimentación, o la fosfatasa alcalina que me va rompiendo los enlaces de fosfato en el tejido conectivo, por ejemplo, ¿no? Las liasas, ahora miren que voy a explicar las dos, liasas y ligasas. Una se llama sintasa y otra sintetasa. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la sintetasa, la última, el grupo 6, yo tengo que tener dos moléculas, las ligo para crear una. Entonces yo tengo dos y voy a hacer una. Esas son las ligasas. Generalmente utilizando algún tipo de energía, ATP, ¿no? En cambio, la liasa parte de una molécula para hacer dos. Si yo parto de una y hago dos, entonces yo soy liasa. Y si yo parto de dos para hacer una, ligasa. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ejemplos de liasa, por ejemplo, la anhidrasa carbónica, donde yo tengo un ácido carbónico y ahora yo voy a con la anhidrasa carbónica transformarlo en dióxido de carbono y agua. Yo estoy creando dos compuestos. En cambio, la ligasa, por ejemplo, piruvato carboxilasa o DNA ligasa, en donde yo voy a crear enlaces entre las dos hebras. Por ejemplo, estoy uniendo, entonces yo ligo. Y la isomerasa viene de hacer isómeros, ¿no? Cuando yo tengo isómeros, yo tengo la misma fórmula general, pero diferente configuración, digamos, de
sirve para arriba, el otro lo tiene para abajo. Entonces, por ejemplo, en la dieta, cuando yo quiero unificar las cosas, ¿no ves? Y yo digo así, es muy parecido al cambio de moneda, ¿no? Yo en el cuerpo yo necesito una moneda para trabajar metabólicamente, esa es la glucosa. Entonces si yo consumo de la dieta fructosa, galactosa, fructosa, no importa el azúcar que yo consuma, se tiene que convertir en glucosa porque esa es la vía de carbohidratos que se degrada, ¿no? Entonces para eso me sirve la isomerasa. La isomerasa me sirve para hacer esa conversión hacia la moneda de cambio común, digamos, en el cuerpo, ¿vale? Entonces a veces tienen este nombre de mutasa, a mí me parece muy pictórico, muy bonito, pero sinceramente es más bonito isomerasa, ¿no? Algo bien importante en la nomenclatura de enzimas es que tienen dos nombres. El primer nombre es el sustrato en donde actúa la enzima y el segundo nombre es lo que hace con ese sustrato. Entonces, por ejemplo, piruvato carboxilasa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a actuar en el piruvato y lo voy a carboxilar, le voy a meter un carbono más. Entonces, el ácido pirúvico, piruvato, que tiene 3 carbonos y seguramente le voy a meter un carbono más y lo voy a hacer un azúcar de 4 carbonos. Si yo tengo exocinasa, por ejemplo, esa no es tan explicativa, no está tan bonita, pero exo viene de exosas, ¿no ves? De azúcares de 6 carbonos, puede ser la glucosa. Mejor fuera si nosotros le pusiéramos directamente glucosa. Y quinasa quiere decir que voy a fosforilarla. Entonces, oye, ¿qué tal si yo le digo glucofosforilasa, por ejemplo? Es lo mismo, ¿no? O glucoquinasa, es lo mismo. Entonces, para nombrar a una enzima, puedo tener varios nombres. Y esos nombres los voy a poder intuir si yo sé el sustrato y si yo sé qué se hace con el sustrato. Entonces, eso nos va a servir mucho para cuando estemos rapeando en el siguiente módulo, jugando con el ciclo de Krebs. En realidad no hay que aprendérselo de memoria las enzimas. Lo único que yo tengo que aprender son los sustratos y el ciclo en sí. Si yo sé cuál es el sustrato y qué es lo que va a hacer con el sustrato, yo me la sé la enzima. ¿Vale? ¿Okay? Vamos a ver qué más tenemos. Okay. Ahí tengo una fotito, bueno, de todo lo que está en azul. Vieron que está, por ejemplo, la hélice alfa, las láminas beta, haciendo la configuración tridimensional de la enzima, que es una enzima, una proteína globular. En el centro veo que tengo varios grupos que no son proteínas, que son algo más, y aquí tengo algo en verde que alumbra, ¿no? Entonces esto está en representación del grupo prostético, la coenzima, y este vendría a ser su sitio activo, digamos, la parte que funciona de la enzima, y el resto es proteína, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la enzima le hace para trabajar? La enzima, vieron que en fisiología, yo digo ahorita, utilizando fisiología como para hacer el ejemplo, ¿no? Pero en fisiología hay el concepto de umbral, ¿no ves? El umbral de excitación. ¿Qué vendría a ser el umbral de excitación? Es como un límite, ¿no ves? Al cual yo tengo que llegar para que yo pueda descargar una célula excitable. Puede ser músculo, en el caso del músculo, contracción muscular, en el caso del nervio, impulso nervioso, pero yo tengo que aumentar mi potencial de membrana, mi electricidad de la célula para llegar a ese límite. Una vez consigo llegar a ese límite, la célula descarga. Entra el sodio, sale el potasio y todas las cosas, pero en este caso es lo mismo, el mismo concepto, pero en términos de energía. Cuando yo tengo una reacción química, yo necesito cierto tipo de energía, o cuando cocinamos, por ejemplo, yo necesito una energía para poder hervir el agua, para poder cocinar el huevo, y tengo que llegar, por ejemplo, para hervir el agua, y necesito 100 grados. Llego a 100 grados, automáticamente el agua hierve, ¿no? Más o menos así. Ahora, esa energía necesaria para que la reacción ocurra se llama energía de activación. Es una energía libre que la reacción química utiliza para poder llegar a un llamado estado de transición, que en este caso, en nuestra analogía, sería el umbral. El estado de transición es cuando todos mis elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, están libres en ese momento y pueden reaccionar entre sí. Ese es el estado de transición. Y yo tengo que alcanzarlo, ¿no? Para poder llegar a la reacción. Lo que hace la enzima es hacer que esta energía de activación sea menor, sea más fácil. Es como decir, le baja el umbral. ¿No ve? Cuando yo digo le baja el umbral, ¿qué es lo que estoy hablando, digamos, en términos de fisiología? Que lo estoy haciendo más fácil. ¿No ve? El umbral lo pueden ver como una distancia. Esa distancia, si yo digo estoy bajando el umbral, es que esa distancia la estoy haciendo más corta y está más fácil. Es como para un atleta. Yo siempre pongo el ejemplo de un atleta que tiene que saltar una barra, no sé, 3 metros. Y
yo de repente me tengo que tirar así de cabeza y le tengo que saltar como sea, ¿no ves? Pero si esa barra de 3 metros la bajo a 1, ahí queda muy fácil, ¿no? Entonces ahí la brinco de una pata, ¿no? De un pie. Eso es bajar el umbral, ¿no? Hacer que la distancia sea más facilito de descargar. Entonces la enzima en este caso lo que me hace es disminuir la energía de activación, haciendo que sea más fácil llegar al estado de transición, ¿vale? Menos energía necesaria. Entonces, volviendo al ejemplo del agua, si yo necesito 100 grados para hervir el agua, imagínense que hay una enzima que me haga hervir el agua a 30 grados. Más o menos esa es la idea. Y eso se explica en estos párrafos que están con un poco más detallado, ¿no? Que es el estado de transición, cuál es la energía de activación y demás. Este es el ejemplo en dibujito, ¿no ves? Dijimos que la enzima no interfiere en la termodinámica de la reacción. Eso quiere decir que la reacción tiene que ser favorable. Aquí esto me está representando en esta montañita. Todo lo que sube, baja. Lo mismo pasa en la química. Todo lo que se calienta se enfría, todo lo que sube... En fin, esa es la idea, ¿vale? Ahora, si yo me imagino esta montañita como si fuera un gradiente, como si fuera un resbalín, y si yo en este resbalín le pongo una pelotita, 1.000.000 de veces, ¿no ve? Aquí en la China y en el multiverso, la pelotita se me va a caer, ¿no ve? Se va a bajar. Siempre, 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 ¿no ve? Pero miren que aquí para representar las cosas de la vida, tengo esta cosita acá, estos ladrillos que están estorbando, ¿no ve? Entonces yo digo así, oye, ¿es favorable de que la pelota se baje? Sí. Se va a bajar, pero en 1.000.000 de años, porque yo necesito que le caiga un rayo, que llueva, que desgaste y que esa porción de ladrillos se desgaste hasta el punto de que la pelotita por fin pueda bajar. Lo mismo pasa en las reacciones del cuerpo. Imagínense que el ácido carbónico, o mejor dicho, el dióxido de carbono y el agua se van a combinar para formar ácido carbónico, siempre. Si ustedes agarran un vasito de agua y lo dejan así a la intemperie, al otro día van y toman, ¿no tiene un gusto raro? Tiene un gusto raro, ¿por qué? Por el dióxido de carbono. Que se le está uniendo poco a poco, el dióxido de carbono va entrando en esto, ¿no? Pero muy poquito. Entonces yo necesito en el cuerpo que las cosas sean así, efectivas, rápidas, ¿no? Y para eso está la enzima. Entonces la enzima es ese trabajador que te dice, oye, te voy a facilitar la vida y voy a picar esos ladrillos para que la pelota baje hoy día, no 1.000.000 de años. Eso es lo que hace la enzima, ¿vale? Entonces en una reacción favorable acelera la reacción, ¿ok? Sitio activo ya sabemos qué es, ¿no? Es el sitio en donde la enzima funciona, el único sitio, a través de una coenzima, a través de un grupo prostético. Y yo tengo dos teorías para explicar esto. La teoría de llave y cerrojo, que hoy en día no se la usa mucho, porque ya van a ver que pasó de moda y ya van a entender por qué. Yo estaba en segundo año, se hablaba mucho de este tipo de mecanismo, teoría de llave y cerrojo. Uno comparaba, la enzima es específica, tiene una forma, digamos así, específica, y uno comparaba una llave con su cerrojo, con su chapa, y que tenía que entrar y que tenía una forma, y que si tiene la forma la abre la puerta. Pero no le hace tanta justicia, porque la enzima no es que vaya a ser siempre la llave, no es rígida. Ella tiene cambios dinámicos una y otra vez. Nosotros no somos la misma, bueno, esto es medio filosófico, ¿no? Pero nosotros tenemos un cambio a través del tiempo. No somos los mismos siempre, tenemos nuestros altibajos y demás cosas. Lo mismo pasa con la enzima. Entonces, hoy en día se la compara un poco mejor como una mano y un guante, ¿no ve? Que igual tienen una forma específica, pero si uno agarra un guante, oye, está todo el guante es medio tristón, ¿no ve? Y uno dice, este guante entra en tu mano. Ajá. O sea, entra, pero yo primero tengo que hacer unos movimientos, poner así, estirar para acá, ¿no ve? Es medio meme de medicina esta cosa, ¿no? Vieron que hay un meme de medicina. O sea, dice que cuando estás en examen de cirugía, ¿no ves? Y estás solito, o sea, estás entrenando, estás en la casa, agarras el guante y te lo pones así, o sea, Grey's Anatomy, ¿no ves? Pero cuando estás en examen de cirugía o en el quirófano, que es lo peor, y te lo tratas de poner el guante rápido, ay, todo puchuque, así sale. Todo un monstruo, ¿no? Es lo mismo, pero yo necesito variar la forma de mi mano y hacer que entre. Y cuando entra perfecto. Más o menos en eso se basa hoy en día la teoría de ajuste inducido de Koch. Se basa en que la enzima se adapta a la forma del sustrato, produce cambios dinámicos de la energía del sustrato, ¿vale? Y es algo dinámico. Vamos a ver por qué, o sea, cuáles son los mecanismos en los cuales la enzima funciona. Hay tres mecanismos.
El primero es la orientación del sustrato. Una vez que yo sé que la enzima es capaz de ejercer una función, por ejemplo, oxidar, transferir grupos, yo todavía tengo que hacer que ese sustrato esté adecuado, esté en una posición adecuada. Por ejemplo, yo puedo preguntar así, sí, oye, ¿este marcador es capaz de escribir en la pizarra? Dale, es capaz de escribir en la pizarra, pero imagínense que este es mi sustrato, ¿vale? Yo soy la enzima, yo voy a hacer que la magia ocurra, porque yo digo, escribe en la pizarra, pero si lo dejo en la mesa y me va a escribir en 1.000.000 de años, ¿no? O sea, va a tener que crear patas, va a tener que escribir, medio raro, ¿no? Entonces, no, yo voy a ayudarle al marcador a escribir, pero si, ¿qué pasa si hago esto? Oye, no me está escribiendo, no me está escribiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ponerlo en una posición adecuada y ahora sí escribir, ¿vale? En eso se basa la orientación del sustrato, que la enzima ajusta, digamos, moldea, sí, básicamente eso, ¿no? Hace que la posición del sustrato sea la correcta. Aquí, por ejemplo, en el texto yo puse el ejemplo de un tornillo, un martillo, una tuerca, no sé cómo se quiera llamar. El clavo se puede clavar en la madera, se puede, pero yo tengo que orientarlo, ponerlo bonito, y a ver si no me machuco la mano, y luego darle un martillazo y si se va a clavar, ¿no? Más o menos, en ese se basa la orientación. Tengo que tener una orientación específica. El cambio de reactividad, oye, la enzima, por su propia presencia, hace con que el sustrato también sea más reactivo, ¿vale? A ver, esto me voy a poner un poco romántico para explicar esta cosa. Digamos, imagínate que estés en una cita, ¿vale? Una cita, no es lo mismo, yo pregunto, también, es medio consulta, ¿no? Yo lo pongo así, también consulta. Oye, ¿no sería lo mismo una cita en donde simplemente uno está así, agarras tu celu, te pones a ver el celular, no le abres la puerta, oye, medio raro, ¿no? Que de repente llegas con una caja de chocolate, le abres la puerta, la llevas, la traes, y estás así, mira. Oye, ¿no ves? No, qué cosa maravilla, ¿no? Oye, después el sticker, ¿no? No, o sea, ya lo vi el osito, ya, pues ya. Entonces, no es lo mismo. Y lo mismo pasa con la enzima. La enzima hace con que el sustrato se ponga diferente, ¿vale? Claro. La presencia de la enzima basta con que el sustrato se ponga reactivo. Es como cuando ves a tu crush, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estás así entre amigos? A ver, tengo examen, la vida es cruel, me es life. Pero de pronto aparece el crush. No, pues. Así, ¿ves? Así, y el mundo, el cielo es más azul, le salió las estrellas, una cosa así. Lo mismo pasa con el sustrato y la enzima, ¿vale? La pone más reactiva. Y por último, la tensión del sustrato. La enzima, ella produce un cambio físico en el sustrato para poder ayudar a que reaccione. Entonces, por ejemplo, a ver, si nosotros entendemos que tenemos que romper una molécula, tenemos que hacer digestión, yo soy una hidrolasa, yo puedo romper, aplicar fuerza, sí, pero va a ser mucha fuerza. Entonces la enzima lo que hace es hacer que sea más fácil de romperla. Es casi como si quisiéramos romper un marcador y yo ya le esté aplicando cierta fuerza, con tal de que vengas vos y hagas así, se rompe. ¿Ves? Más o menos en eso se basa la inducción de la tensión en el sustrato. La enzima produce una verdadera tensión en el sustrato, disminuyendo la energía necesaria para romperlo. Por último, hay también la cinética enzimática, que se encarga de estudiar las velocidades de reacción. Porque a mí me interesa saber la velocidad de reacción para saber qué es lo que le hace reaccionar más rápido, cómo puedo ser más eficiente, gastar menos energía, ¿no ves? Porque eso también se puede utilizar hasta en procesos industriales. Entonces, cinética enzimática, cuando estén en tercer año, se puede ser que escuchen este modelo digamos, es un modelo muy famoso llamado Michaelis y Maud-Menten. Entonces, un modelo que explica la velocidad en la que ocurren las reacciones, porque resulta que cuando yo doy un fármaco a una persona para curar una enfermedad, también tiene que metabolizarse, tiene que absorberse, tiene que actuar, y eso requiere, digamos, reacciones químicas. Entonces es casi lo mismo. Y se basa en lo siguiente. La enzima, pónganse que tiene manos, ¿vale? Yo voy a hacer cosas con la mano. El sustrato de repente es una tela, y no sé por qué me dio el ejemplo de un costurero, pero yo le doy tela
a la enzima y la enzima me hace un vestido, no sé, me hace una cosa así, ¿no? Todos somos sastres y llega la tela y todos nos ponemos a trabajar. Si llega 1 metro de sastre y de repente agarramos una fila y comenzamos a costurar y demás, ¿no? Ahora, esto va aumentando. O sea, si yo tuviera que representar en un gráfico en donde esto es velocidad de reacción y esto es tiempo, esta cosa va a ser así. Al principio de la reacción, al principio del tiempo, esta reacción es súper rápida, porque llega la tela, llega el sustrato y nosotros rápidamente vamos a trabajar. Mientras va aumentando la tela, sigue habiendo más manos, sigue aumentando mi velocidad de reacción en una especie de dosis dependiente. O sea, mientras más sustrato, más trabajo, más producto, hasta que mis manos estén ocupadas. Una vez que la enzima ya esté ocupada con algún sustrato, ¿qué vamos a hacer? De la tela, déjamela allá, que ahorita termino esto y voy con, ¿no? Vamos, ahorita te atiendo, digamos, más o menos así. La enzima es lo mismo. O sea, estoy trabajando, esperamos un ratito que ya te atiendo. Entonces va a llegar un momento en donde no importa qué tanto sustrato le metemos, que la enzima no nos va a dar productos, mayor productos a partir de ahí. Ese concepto es el concepto de saturación. Y se satura porque solamente funciona en su sitio activo. Una vez que el sitio activo ya esté ocupado, no importa si hay 10 o 20 productos afuera, sustrato afuera, que la enzima ya no va a trabajar más rápido, llegando a un tope, ¿vale? Eso se puede aplicar en los fármacos, en los medicamentos, de la siguiente forma. O sea, yo le doy un medicamento en una dosis, si le aumento la dosis, se supone que tiene que actuar más rápido, que el efecto tiene que ser mejor, hasta un punto en donde todas nuestras enzimas del cuerpo ya hayan metabolizado a su máximo y no importa qué tanto medicamento le dé, que ya no le voy a hacer un mejor efecto, ¿no ves? Todos los medicamentos tienen ese tope, pues por eso que existen las dosis. Uno dice así, mira, la dosis va de tanto a tanto. Si aumentas la dosis, aumentas la toxicidad, ya no el efecto, porque ya llegó a su saturación máxima. Pero eso es lo mismo que evolución facilitada. Claro, es casi lo mismo. Si vos, digamos, aumentas la dosis, en realidad lo que estás haciendo es facilitar digamos, esa transformación al producto, ¿no? Esa es la idea. Pero tiene un límite. Pero tiene un límite, claro. Entonces yo lo comparo con un trabajador que tiene que utilizar sus manos. Si en algún momento le pones mucho sustrato, ya hay un momento donde se satura, digamos, ¿no? Es como el conocimiento también, ¿no? Yo digo, el conocimiento funciona así. Si uno estudia un tema, belleza. Si estudias 2 temas, dale, belleza. Pero a partir de un momento ya comienzas a simplemente a decir que ya no puedo más. Hoy día, va. Más o menos, es el concepto. ¿Vale? Eso es cinética enzimática. Y por último, la inhibición de las enzimas. Hay 2 tipos de inhibición básica, ¿vale? Bueno, 4, pero 2. La competitiva y la no competitiva. Dijimos que la enzima utiliza un sitio activo. Si yo tengo un inhibidor que es competitivo, es porque está compitiendo con el sustrato original del cuerpo fisiológico para ese sitio activo. Entonces se me va a unir al sitio activo. Por ejemplo, en el caso de la competitiva, tenemos el captopril. El captopril es un medicamento para bajar la presión. ¿Cómo actúa? Lo que hace es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, que tiene que transformar la angiotensina 1 en 2, y la angiotensina 2 es la que te sube la presión. Entonces el captopril lo que hace es simplemente bloquear la enzima y no dejar que se una su sustrato natural, que es la angiotensina 1. Así funciona. En cambio puedo tener también inhibidores no competitivos. En el caso del no competitivo, se une a cualquier otra parte que no sea el sitio activo. Y digamos, el peligro de este no competitivo es que a veces suele ser irreversible, porque si yo bloqueo la enzima en cualquier otra parte, yo digo así, es como que si le hicieras cosquillita a una persona, ¿no ves? Y yo tengo que trabajar con la mano, hace cosquilla, la macana, no, yo no puedo trabajar, ¿no? Es como que la pones a la enzima en una forma que no es adecuada para su función y ya no trabaja, ¿no? Entonces el inhibidor, cuando es no competitivo, es de más larga duración, suele ser irreversible, suele ser más peligroso. En el caso de venenos, por ejemplo, que escuchen que son no competitivos, es un peor veneno. ¿Por qué? Porque en el caso del competitivo, si yo aumento el sustrato fisiológico, yo consigo deshacerme de este individuo, ¿no? Pero en el caso del no competitivo, no importa qué tanto sustrato yo tenga, igual está la inhibición. Entonces no va a importar. Si, por ejemplo, si yo tengo un inhibidor de la acetilcolina a nivel de placa motor, o en el caso ¿vieron la miastenia gravis, la enfermedad? Sí. Miastenia gravis es una enfermedad en donde hay un ataque de autoanticuerpos a nivel del receptor de acetilcolina.
Si yo le doy un inhibidor de la acetilcolinesterasa aumentando la acetilcolina presente en placa motora, yo consigo hacer con que exista más acetilcolina en algún momento que el propio anticuerpo. Entonces lo hago a un lado y consigo digamos, una mayor fuerza muscular. Esa es cuando es competitivo, pero si no es competitivo, entonces no importa qué tanto sustrato yo tenga, igual ya está inhibido. ¿Ves? Esa es la diferencia. ¿Okay? Creo que esa es la mayoría del tema, ¿no? Entonces, haciendo un resumen rápido, dale. Una enzima, entonces, es una proteína globular que tiene la capacidad de catalizar reacciones bioquímicas en el cuerpo, que quiere decir que las acelera. No hace que la reacción exista, sino que la reacción se hace más rápida, nada más. ¿Cómo lo hace? Disminuye su energía de activación a través de 3 mecanismos: la orientación del sustrato, el cambio de reactividad y la inducción de una tensión a nivel del sustrato. ¿Okay? 2 tipos de inhibición, competitiva y no competitiva, y además podemos decir que funcionalmente hay la reversible y la irreversible. ¿Vale? Entonces, en fármaco esto es una gran parte de todo lo que se estudia, porque yo siempre voy a tener medicamentos que actúan como antagonistas, como agonistas, interactuando con receptores de cosas fisiológicas en el cuerpo. ¿Vale? Básicamente eso. No sé si creo que conseguimos realizar el tema de tema media hora. Siguiendo el concepto de saturación, podríamos revisar algunas preguntitas, ¿ver? Para que puedan llenarse y empaparse de este conocimiento, y damos por concluida la clase. ¿Vale? Entonces voy a poner algunas preguntillas que son preguntas pasadas de examen, aprovechando aquí lo virtual que hacemos aquí. Es Neo, ¿no? Neo no está en la plataforma nueva. En la plataforma antigua yo podía crear estos quizzes, que no puedo. Voy a hacer un quiz encima. Luego voy a ir poniendo cada final de clase uno de estos para que sigamos haciendo un repaso, ¿vale? Pero voy a poner el encima. ¿Ahorita? Pero lógico, para que nosotros podamos hacerlo. Son 5 preguntas. 5 preguntas que vamos a responder entre nosotros. Amigos, preguntas tipo examen, ¿vale? Para que vean cómo cae en el examen. Dice así: observe la siguiente reacción. Aquí tenemos, no sé si lo pueden ver bien, tenemos glucosa más ATP, y dice que se transforma en glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Antes era glucosa y ahora tengo un fosfato en el carbono 6 de la glucosa. ¿Ah? Estoy añadiendo, no estoy agarrando un fosfato del ATP y se lo estoy pasando a la glucosa. Entonces es una transferencia, ¿no? Entonces aquí dice, ¿qué tipo de reacción se está haciendo? Una transferencia. ¿Por qué no serían las otras? Ligasa, yo necesito 2 moléculas y hacer una. Yo termino la reacción igual con 2. No estoy uniendo nada. Ligasa no es. Liasa tampoco parece que es, porque en la liasa yo tengo una y genero 2. No es. No estoy haciendo oxidación-reducción, no estoy perdiendo ni ganando electrones. ¿Por qué? Porque la glucosa es neutra, no tiene carga eléctrica, no estoy haciendo nada de eso. Y hidrolasa tampoco, porque no veo que le estoy rompiendo y no hay agua, no hay. ¿Vale? Vamos a la segunda. ¿Cómo se llama el complejo resultante, dicen, de la unión de la parte proteínica enzimática y su grupo prostético? Yo tengo entonces la parte proteica de la enzima que no funciona y tengo un grupo prostético y juntos forman la enzima funcional. ¿Qué se llama esa enzima funcional? Holoenzima. Holoenzima. ¿Vale? Apoenzima es solamente la parte proteica de la enzima. Cofactor es algo que le hace falta a la enzima para que funcione. Puede ser una vitamina, un metal, magnesio, zinc. Sitio activo es la porción funcional de la enzima, sustrato es la molécula que se va a convertir en producto, entonces holoenzima es lo más fácil. ¿Okay? Acerca de las propiedades generales de las enzimas, marque la opción más correcta. ¿Tienen efecto en la termodinámica de la reacción? Acabamos de decir que no. Termodinámica significa transferencia de energías. No tiene transferencia de energías. La enzima no toca la energía, lo único que hace es hacer que sea menor la energía, ¿no? Pero no le aporta. ¿Se requieren grandes cantidades? No. O sea, dijimos que pueden funcionar en pocas cantidades porque nunca se gastan. Solo puede aumentar la velocidad en la que se produce una reacción favorable. Oye, así suena bien.
hacen que la reacción ocurra. No. Se altera de forma irreversible durante la cada reacción. No. La tercera. Entonces la más correcta es esta. Acá. El llamado estado de transición, o mejor dicho, en el llamado estado de transición, los reactivos forman un complejo activado fugaz en la que los enlaces se forman y se rompen. Y suena verdadero, ¿no? O sea, los reactivos son los sustratos con los cuales yo estoy iniciando la reacción química. Y dice en este momento de estado de transición, en un complejo muy fugaz, los enlaces comienzan a romperse y a formarse. Es exactamente lo que es el estado de transición. Los inhibidores enzimáticos reversibles forman enlaces covalentes con residuos de aminoácidos y se unen con fuerza a una enzima. Eso es lo que lo hace reversible. Perdón, oye, no, falso. Lo que hacen los inhibidores irreversibles es formar enlaces covalentes modificando a la estructura tridimensional de la enzima con tal de que ya no funciona, porque le estoy modificando. Si está, oye, pasa que no lo dije yo, ¿no? Lo dijo Einstein, ¿no? Él dijo así: si no consigues explicar una cosa para que un niño de 5 años lo aprenda, porque no domina el tema. Yo digo así: si la enzima fuera un de estos sastres que estamos hablando, yo le hago cosquillitas, de pronto me va a soltar va a soltar el traje y ya no va a poder costurar. Entonces eso es lo que hace el inhibidor irreversible. Lo que hace es modificar tridimensionalmente la enzima con tal de que ya no funciona el sitio activo. Entonces esto pasa con el inhibidor irreversible. Entonces esa es falsa, ¿vale? Es falsa. Vamos a ver, continuar. Bueno, antes el cuestionario funcionaba así, ¿no? Que te daba la respuesta y sin el cuestionario. Terminado, bueno. Okay. Oye, me saqué 100. Y bueno. Dale. Al final de cada clase vamos a hacer este ejercicio de preguntas pasadas para ver si estamos bien. ¿Okay? Hoy